Nosotros aquí en Red, que la gente nos venga a visitar. Está con nosotros Celia Machado, integrante de la agrupación Defensa de la Costa, y también Claudio Pérez Lindo, que es integrante de la misma agrupación. Tenemos varios temas para charlar, pero bueno, más que nada queríamos arrancar por el terraplén Garelo, ¿no? Porque se estuvieron licitando los trabajos, igualmente venimos de años, meses de sequía y estábamos reclamando, ¿no? Que por qué no se aprovechaba, por qué no aceleraban los trabajos, justamente aprovechando esta bajante del río para concretar las obras. Por el momento simplemente se conocen las empresas que se presentaron y que se van a realizar las obras, pero los trabajos no comenzaron, ¿no? Hola, buen día a los dos. Buen día, ¿cómo estás? No sé quién quiere empezar a hablar. Bueno, nosotros, mira, sí, como bien vos dijiste, las obras no arrancaron, recién se culmina la primera etapa, que es la licitación, que fue el martes en una escuela primaria de nuestra localidad, de Colastiné Norte. Bueno, obviamente en esa apertura de sobres se supo quién fue el que hizo la oferta más baja y se estima que va a ser el que gane la licitación. Cosa que todavía no está oficializada. Y como bien dijiste, nuestro grupo viene desde febrero del 2020 luchando por una reparación definitiva del terraplén Garelo, porque tuvimos muchas obras anteriores a esta, todas requirieron de una gran inversión. Sí. Y ninguna de ellas tuvo el resultado esperado porque al poco tiempo colapsaron. Uh-huh. De hecho, la última antes de esta, que fue con los tables destacados que llegaban, tendrían que haber tenido más profundidad. De hecho, tienen 12 metros, deberían hacer 24. Es decir, son las fallas con las que al momento de hacer la obra no se concreta como supuestamente debería hacerse según los proyectos, ¿me entendés? Uh-huh, claro. Y entonces por eso falla después. La última obra terminó fallando un año después. O sea, la inversión fue muy importante para que apenas un año después ya esté mostrando las primeras fallas. Uh-huh. Entonces, lo que queremos es una obra definitiva. Sabemos cuál es el proyecto de obra definitiva. Lo conocemos muy bien porque tenemos una compañera en nuestra agrupación que hizo una tesis. Su tesis se basó en el problema de la costa, especialmente del Garelo. Así que, y ella nos enseñó muchísimo, hemos hasta mirado un montón de documentales, digamos, nos hemos instruido para tener la certeza de cuál sería la solución en nuestra costa. Y de hecho, la obra definitiva, que el proyecto de esta obra definitiva hace por lo menos... Yo creo que el año pasado, a mediados del año pasado, no recuerdo muy bien la fecha, pero fue en ANSAFE donde se hizo la proyección de cuál iba a ser el estudio. El estudio estaba hecho y nos mostraron ese día cuál era el proyecto. Ese día que fuimos y vimos el proyecto está básicamente basado en la tesis de nuestras compañeras. O sea, nosotros estamos contentos con ese proyecto. Sabemos que es el que va a servir, pero si se ejecuta y se lleva a cabo como se debe, claro, con los elementos que se deben, con la maquinaria que se debe, con una empresa que realmente sea idónea y tenga la capacidad de llevarla a cabo, porque es muy compleja la obra. Sí, estábamos repasando los datos que se dio a conocer por parte de la provincia. La inversión para los trabajos es de 1.800 millones. Hay ofertas que se presentaron por debajo de ese monto, algunas lo superan. La empresa POSE también presentó una oferta alternativa un poco más económica, pero lo cierto es que todavía no se dio a conocer la decisión final de la provincia sobre quién va a hacer los trabajos, ¿no? Sí. Pero como vos bien decías, es un dolor de cabeza permanente. Es una zona de la costa que se está poblando cada vez más, sí, y sabemos que históricamente cómo se comporta el río, que hay que aprovechar las bajantes porque después viene el agua y afecta a toda esa población, con soluciones que a veces los fondos que tiene que destinar el Estado, la provincia, el municipio son superiores a lo que debería haber invertido para que eso no pase, ¿no? Estamos siempre en este círculo que no tiene solución. Exactamente, el anillo de defensa o sea, no es solo el Garelo, es un anillo completo y une la ciudad de Rincón, uh-huh, La Guardia y Colastiné. O sea, son 30.000 personas o más las que terminaríamos inundadas y esto no se lleva a cabo como se debe. Uh-huh. Por eso nosotros estamos muy preocupados por cómo se lleve adelante la obra. De hecho, el día que fuimos a ver el proyecto con la empresa que se ocupó de estudiar cuál era el proyecto más adecuado,
la misma gente de esa empresa, cuando terminó su exposición y pudimos charlar con ellos y acercarnos y demás, ellos mismos nos dijeron que teníamos que tener mucho cuidado como grupo, ya que habíamos perseguido esta obra tanto tiempo. Ellos nos dijeron, estudien, estén encima, a ver quién va a ganar la licitación, porque el proyecto está bueno, pero hay que ver realmente que la empresa cumpla y que esa empresa tenga, como te dije hoy, la capacidad para llevarla adelante. Y bueno, entonces, lo de siempre. Por eso nosotros queremos y sabemos que nuestra garantía para que esa obra se lleve adelante es el ORCEP. El ORCEP es el Organismo Nacional de Regulador de Presas. Un terraplén es una pequeña presa, es una presa de menor envergadura, pero sigue siendo una presa, y ellos tienen, digamos, toda la capacidad técnica y demás como para poder hacer la inspección de la obra y que nosotros a su vez tengamos a través de ello la tranquilidad de que esta vez sí la van a hacer como corresponde. El ORCEP para nosotros es garantía. ¿Cómo hicieron? ¿Ustedes le pidieron? Nosotros nos comunicamos con ORCEP, con el director del ORCEP. Él le mandó, estuvo en continua comunicación con una de nuestras compañeras que es ingeniera también, y le manifestó su total voluntad y por reunirse y hacer lo necesario como para estar presentes en Santa Fe. De hecho, sabemos y conocemos que hay un convenio marco ya firmado entre la provincia y el ORCEP, pero no se firmaron las actas complementarias a ese convenio, que es donde cada uno, supongo, ponga sus limitaciones o no sé bien de qué se tallarán esas actas, pero sabemos que el convenio estuvo, la reunión estuvo, y que lo que faltó para seguir avanzando en ese acuerdo es firmar las actas. Y mientras tanto, ¿cómo continúan los controles en la zona de defensas y de terraplenes? Porque algo que conocemos a menudo es la denuncia de los mismos vecinos diciendo están sacando tierra, están circulando sobre los terraplenes, están rompiendo todo, se realizan los trabajos, después las obras tienen su costo. O sea, ¿hay controles? ¿Se está realizando algo? Sí, mira, agregando un poquito de lo que dijo Celia, las pilas que hay que sostienen el sistema de extracción de agua de la toma, claro, sí, aumentan un poco la erosión en el lugar del terraplén, y entonces la provincia también había propuesto hacer otra toma de agua o correr esa toma de agua, lo cual también nos preocupó porque en principio el proyecto era llevarlo 100 metros más hacia el norte, unos 150 metros más hacia el norte, que es un lugar donde prácticamente es una zona de bañado, una zona muy poco profunda. ¿Es hacia el norte, no hacia adentro? No, es hacia el norte. Lo que es el arroyo Ubajay. Claro, es hacia el lado de Rincón. ¿Sí? Yo entendía como que era más adentro. Sería lo correcto, más hacia claro, el o al caudal sur, del Colastiné, ¿no? Sí. Hacia el otro lado. Claro. Entonces eso nos preocupó un poco, porque esa es la información que teníamos. Y bueno, también queríamos manifestar eso. Respecto de los controles, mirá, el mayor problema que hay es la utilización del talud del terraplén con la construcción de casas precarias y no tantos, ¿sí? Que hacen sus pozos sépticos en el talud del terraplén, y de esos hay un montón de apropiadores de terrenos de la zona. Entonces controles te diría que prácticamente no hay. Ahí en ese lugar se hace lo que quiere. Es muy grave eso. Sí, es muy grave. Es muy grave. Es muy grave. Mirá, para los que nos criamos ahí, como nosotros dos, recontra acostumbrados a querer ir a pasear al río, a poder caminar por la costa, no lo podemos hacer más. No lo pudimos hacer nunca más, porque desde gente que tiene emprendimientos hasta gente que realmente no tiene dónde vivir, ¿sí? Se ocupa los lugares. Entonces nosotros no podemos ir más con nuestros hijos a recorrer la costa del río, a ir a pescar, no lo podemos hacer, a tomar mate no lo podemos hacer, porque es como que uno está invadiendo la propiedad de otro, y sabemos que no es así. Sabemos que ese lugar no tiene un dueño, sin embargo no lo podemos hacer. Así que controles nosotros no hemos visto, más que la denuncia de vecino, que a veces parece una tarea que no lleva a nada, porque uno hace las denuncias, tiene un número de expediente y entra en un saco roto. Claro, entra en un limbo y nunca pasa nada. Así que bueno, controles, te diría que... De hecho, la última hora hicimos varias denuncias, todas viste que se hace por web primero,
Bueno, hicimos nosotros varias denuncias para que tenga un poco de peso, porque este último mes es impresionante el asentamiento, nuevos asentamientos cerca del Garelo, y como te dijo Claudia, hay gente que no necesita, o sea, no es que está sobre la ribera del río porque no tuvo otro lugar donde vivir. Hay algunos que sí, pero hay otros que van para hacerse su quintita al lado del río con su piscina, y lo que buscan es eso, privar, en realidad, disfrutar ellos de la naturaleza privándole el espacio a los demás. Sí, queremos... Y de hecho la EPE puso los postes de luz de hormigón en esa calle hasta el terraplén, con la intención de llegar al otro lado del terraplén, hacia el borde de la costa, que es lo que estamos denunciando, porque la EPE no puede darle luz a gente que está usurpando la ribera del río. Quiero destacar algo que hay gente ahí que realmente no tiene donde vivir. Sí. Eso lo quiero destacar. Bueno, digamos, pero tendrían que estar en un lugar planificado. O sea, hay que ocuparse, lo que quiero decir es que no le quiero cargar, digamos, toda la culpa, si se quiere, a ellos. A mí me parece que ahí de parte del Estado no hay una solución. No, totalmente. ¿Sí? Y también hay gente viva, digamos, que se hace su casa, su buena casa, y tiene, usa el río, lo que todos nos gustaría hacer, digamos, ¿no? Tener una casa contra el río, pero bueno, sabemos que es un lugar público. No todos podemos ir a hacer lo que queramos ahí. Sí. Así que bueno, sí, con las consecuencias que después puede tener todo esto para las arcas públicas, ¿no? Porque uno no se ocupó en su momento, no impidió que esto ocurra, y después sacarlo, se pueden generar causas judiciales. Sí, lógico. Y depende de cómo salga, le tenés que pagar encima por haber estado ahí, por haberte quejado e intentar sacarlo, ¿no? Convengamos que en realidad el Estado es el primero que debería garantizar la vivienda para todos. El tema de la vivienda es una continua problemática en nuestro país completamente. O sea, creo que no escapamos nadie. De hecho, yo no soy propietaria. Digamos, creo que es una problemática como sociedad. Pero no por eso me voy a ir a hacer una casa al lado del río, privando al resto. Y eso sucede porque no hay un control del Estado, principalmente de la municipalidad, que es el primero que tiene que estar en el territorio, controlando el territorio. Después viene provincia, pero los primeros son ellos. ¿Y qué pasó con la vecinal? Sabemos de lo que ocurrió en las últimas elecciones para decidir las autoridades. Hubo gente que votó y que no vive en el lugar. Ustedes también están reclamando en ese sentido, y estuvieron, entiendo, hace unas semanas, ni bien ocurrió la elección, intentando revertir esta situación y que realmente se vote nuevamente con las personas que deben hacerlo, ¿no? No sé en qué quedó esa situación. Sí, mira, nosotros, el tema de la vecinal surgió. La vecinal hacía rato que no estaba funcionando, mucho tiempo. Tenía su presidente, pero los socios no estaban. Entonces, una vecinal debe tener socios, digamos, si no, no puede funcionar. Nosotros tratamos de recuperarla, y justamente para tratar de resolver todos los problemas que estábamos hablando recién. Queríamos canalizar todos los problemas a través de la vecinal. Todo fue para adelante. La municipalidad propuso una normalizadora, ¿sí? Se llevó adelante el proceso de normalización, hubo pasos que había que ir cumpliendo. Y y en ese momento vimos que empezaron a aparecer gente, ¿sí? que nosotros sabemos, vinculadas a algún partido político. Pero dijimos, está todo bien, digamos, sabemos que pertenecen a un partido, pero vienen a la vecinal. Claro. El asunto es que a partir de ahí empezaron a surgir irregularidades en el proceso, sobre todo con la conformación del padrón. En la conformación del padrón, el reglamento era que podía haber un porcentaje del 25% de gente que vive fuera de la jurisdicción de la vecinal, siempre y cuando acredite, ¿sí?, algún papel que tenga algún impuesto, algo que tenga un interés en el lugar. Por ejemplo, una casa de fin de semana, claro, un negocio. Perdón, y además dice, porque es importante, porque eso es lo que está todo el tiempo en disputa, el tema del porcentaje, es un 25% de socios activos. Claro. O sea, en ese punto es claro, es decir, de socios activos, el 25%. Los socios, la normalizadora, para calcular ese porcentaje de gente de fuera de la jurisdicción, lo que hizo fue, una vez que fueron a votar
todas las personas que quisieron ir a Asociarse. votar, a asociarse, perdón, todas las personas que quisieron ir a asociarse, una vez que las tuvo todas, con eso calculó el 25%, o sea, que además de toda esa gente que también, ahí adentro había gente de fuera de la jurisdicción, además de eso, sumó un 25% más también de fuera de la jurisdicción, ¿sí? Cuando lo que debería haberse hecho es, de la gente que vive dentro de la jurisdicción y se fue a asociar, se calcula un 25% y esa es la gente que puede venir desde afuera. Claro. ¿Por qué? Porque si no, nosotros podíamos hacer, bueno, aquello, yo juego al fútbol, tengo un montón de amigos, voy y me traigo todos mis amigos de Callastá, del Bedia, de Santa Rosa, los hago votar en la vecinal de Colastine Norte, y además a eso le sumo un 25%, también de afuera, ¿sí? Bueno, eso Está fue lo muy que mal. se hizo. Nosotros presentamos ¿Pero nota. con qué objetivo? Con el objetivo de Mirá. llegar al número que yo necesitaba de votar para poder votar y ganarlo después. Claro, o sea, Ese fue el objetivo, sumar ellos gente que sabían- los votaba a ellos. Claro, ellos sabían que esa gente lo iba a votar a ellos. Tenemos gente hasta de Esperanza con... Sí, eso lo escuché. Bueno, la elección se hizo, obviamente, ganaron ellos. Nosotros presentamos unas notas antes de la elección para que el padrón se haga de manera correcta. No tuvimos respuesta en su momento. Volvimos a presentar notas cuando cambiaron el día y la hora de la elección. Pusieron un sábado a las 9 cuando es horario laboral. Ujú. Muchos de nuestros compañeros no pudieron ir a votar. Inicialmente era hasta las 15 horas y lo cortaron hasta las 12 de manera arbitraria y chau. Yo no conozco una elección que se haya hecho un sábado, por ejemplo. No, Bueno, y en ese horario. claro, De 9 a 12. claro. Entonces, nosotros hicimos las presentaciones. El día de la votación había 3 padrones en juego. 3 distintos padrones. Uno en la puerta, uno que nos había llegado a nosotros, al apoderado de la lista, y uno que estaba en el expediente. Entonces, eso nos llama mucho la atención. Y sobre todo caímos más en la cuenta cuando empezamos a ver, te habrás enterado que, por ejemplo, el Club República del Sur tuvo el mismo problema. El Club San Cristóbal tuvo el mismo problema. La lista que se quedó con el Club San Cristóbal se llama Juntos por el Verde. A esto, no, a ver, a mí la verdad no me interesa la ideología política de nadie siempre y cuando se quiera hacer cargo, pero lo que no podemos hacer y no podemos dejar es que un partido político se apropie de una vecinal, porque eso está expresamente prohibido por el convenio marco de las asociaciones vecinales. No se puede tener ningún partidismo político porque es de los vecinos. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, a ver, sí, nosotros sí. tenemos nuestra Más allá ideología. de la ideología de cada vecino, ¿no? Nosotros la tenemos. Ujú. A nosotros no nos va a encontrar en ninguna lista nunca. Ujú. ¿Sí? ¿Qué sé yo? En la comisión de la lista que ganó, hay una, es candidata a senadora por el departamento Garay. ¿Sí? Entonces, encima por el departamento Garay. Lo cual también me llamó la O sea, atención. ni siquiera departamento de la capital, Ni- es claro, evidente claro. que ni siquiera corresponde a la zona y bueno. Pero bueno, probablemente se fue a vivir ahí. Pero bueno, llama la Ah, atención. sí. Llama la atención. Bueno, y más allá de cuánto hace que están denunciando todo esto, ¿no tiene ninguna respuesta? Tuvimos una reunión el viernes a las 11 de la mañana en la IGPJ, pero Perdón, porque nos perdón. presentamos. Quiero aclarar algo. Sí. Quiero aclarar algo con la reunión, y le agradecemos la reunión a la señora Estrata. Ujú. La reunión se dio porque nosotros nos presentamos el día de la licitación, el día de la apertura de sobres, Sí. de la obra del Garelo. Sí. Nos presentamos ahí porque queríamos aprovechar los medios de comunicación y contarle lo que había pasado. Ujú. Y la reunión se dio por eso, Exacto. porque tenían cierto miedo, entre comillas, de que nosotros hagamos algún escándalo, lo cual era imposible. Nosotros no íbamos a hacer eso en el acto donde se iba a presentar el gobernador. Entonces ahí logramos una reunión, en el instante, Ujú. cuando nunca habíamos tenido ni siquiera una respuesta a las notas que habíamos presentado. Sí, bueno, con la reunión con la señora Estrata nos enteramos que de las notas que habíamos presentado, una tuvo respuesta no para nosotros, Ajá. sino para la normalizadora. A nosotros nunca nos respondieron. ¿Sí? Entonces, en esa respuesta a la normalizadora, la profesional que llegaba adelante el expediente le dice que tenía que redeterminar el padrón. ¿Sí? Ujú, Que sí. había que redeterminarlo. Ujú. Entonces, cuando nosotros vemos el expediente y le preguntamos a la señora Estrata dónde estaba la redeterminación, no está. ¿Y por qué siguió el proceso? Claro. ¿Y por qué siguió el proceso? Fue la pregunta, digamos, porque, Claro. Dice, a se ver, cae de nosotros una. hacemos un trabajo, nos equivocamos, no podemos seguir, corregimos el error y después seguimos. No, y no, porque nadie pidió que se suspenda.
A ver, nosotros hicimos notas también pidiendo la suspensión. Y bueno, y la respuesta fue en ese momento, no por escrito ni nada, en ese momento por la señora, que no habíamos aplicado los términos jurídicos necesarios en las notas, que debíamos haber ido a un abogado. Cuando para nosotros porque una cuestión de vecino, las notas no son súper claras. Claro. Hay cosas que ellos administrativamente pueden hacer y cosas que no. Pero en todo caso, si una nota no es clara, lo que tenés que hacer es responderla pidiendo más información. Exacto. Y expresando y comunicando, aclarando de forma inmediata, teniendo en cuenta los tiempos y cómo viene el proceso, advirtiéndote de esta situación. Exacto, fue lo que le dijimos. Tienen que... claro, contar con la ayuda de un profesional para su redacción, o no está claro tal y tal y tal punto. Exacto. Y pedir más información. O exacto, esto que pero la respuesta fue que ellos no asesoran. Claro. El trabajo de ellos no es asesorar, y eso implica asesorarnos de que había que confeccionarla o usar otras palabras o buscar un profesional. Cuando yo sé que en otros ámbitos de la provincia, cuando se manda una nota pidiendo por algo, si no corresponde a ese lugar, se notifica, se llama por teléfono y te dice, mira, esto no lo tenés que pedir acá, esto no corresponde, esto no, esto así no es. Sí, hay una respuesta, no puede quedar en el limbo. Bueno, a eso fue lo que nos pasó. Porque vos estás esperando la respuesta. Exacto. O sea, entendiendo como que hiciste todo bien. Todo bien. Y no en todo sabiendo caso, en qué ante fallaste. la falta de respuesta y el paso del tiempo, ¿qué haces? Volvés a ingresar una nota en el mismo lugar. Hasta que, bueno, a alguien se le... Sí. cae la idea de no si respondan esta nota tiene que ser enviada o notificar, miren, este reclamo corresponde presentarlo en tal, derivamos a este área. Exacto. Notificarlos de qué Por hicieron supuesto, con pero eso. Además nosotros fuimos en 3 oportunidades a la IGPJ personalmente. La última vez fui yo la que fui para hablar con la profesional que tenía el expediente. Le esperé 1 hora, porque siempre que íbamos y preguntábamos por el expediente, nos decían que el expediente no estaba, que lo tenía la profesional. Es decir, nosotros nunca lo pudimos ver. Se supone que tiene que estar en mesa de entrada y que te lo tienen que dar para por lo que menos vos lo el puedas. expediente. Exacto. Y por lo menos así hubiéramos podido leer la respuesta, más allá de que ninguno nos contestó. Si hubiéramos tenido el expediente en mesa de entrada, como hubiera correspondido, hubiéramos podido leer del expediente, por ejemplo, esa única respuesta, ¿no? Y la profesional a cargo, una de esas veces la esperé 1 hora y lo único que me dijo fue, ya te van a contestar. Siempre el IGPJ contesta y sin embargo nunca nos contesta. Es un organismo provincial. Por supuesto. Sí. Bueno, cuando vos lo presentás, te tienen que comunicar el número de expediente. Sí, lo tenemos. Y hay supuestamente un lugar donde se sigue el expediente. Tiene que por lo menos aparecer eso. Sí. Pero y tienen plazos para responder también. Sí. El expediente se puede seguir. Vos podés seguir los movimientos del expediente, pero no podés ver las resoluciones. Exacto, ese es el punto. Entonces, para saber qué pasó, uno tiene que ir a la IGPJ o te tienen que responder por escrito, por mail, por carta, por lo que sea. Bueno, eso fue lo que no tuvimos. Nosotros podíamos llegar a ver los movimientos, pero ¿de qué nos servía? Pero de verdad que es algo normal y que tiene que ocurrir, notificarte si necesitas más información. O si algún punto no está claro. Claro. Así es. Bueno, entonces... Ahora la única que nos queda es, bueno, recurrir, digamos, a algún profesional, algo que para ver cómo seguimos. Porque esa fue la respuesta. Ellos validaron el proceso y la respuesta fue, bueno, vos podés hacer la demanda en el fuero judicial. Porque hay argumentos reales, pero nosotros no podemos hacerlo. O sea que nosotros tenemos que ir directamente a un abogado y hacer una demanda. Sí, la pregunta que me hago a esta altura es, más allá de que se hayan definido las elecciones de esta forma totalmente irregular, la gente que está a cargo de la vecinal, ¿está cumpliendo con los reclamos? ¿Está avanzando en este sentido? ¿Se está ocupando de todas Sabemos que lo único que han por lo menos publicado hasta ahora es el tema de la velocidad en la ruta, que no es algo que no nos preocupe, pero principalmente creo que tenemos otras cuestiones en la costa que son... También pero todas estas cuestiones de los asentamientos, de lo que está pasando no estamos enterados. Porque vos decís, no ganamos las elecciones, pero la gente que lo ganó sí se está ocupando, está haciendo los reclamos, Perdón, seguís sumando y seguís acompañando, pero si no lo hace... Quiero aclarar algo para que no se crea que cargamos todas las tintas en la provincia, en este caso en la IGPJ. Todas las notas que nosotros presentamos en IGPJ se presentaron por mesa de entrada en la municipalidad. También. Sí. Tampoco jamás contestó la Dirección de Asuntos Vecinales de la Municipalidad. Nunca contestó tampoco las notas, ¿sí?
Esto para que no se crea que nosotros cargamos las tintas sobre la provincia, no, nada que ver. Nosotros presentamos las mismas notas y las tenemos selladas, con número de expediente y todo, en la municipalidad. Nunca fueron contestadas, nunca nadie nos recibió tampoco. Nunca nadie se dignó a llamarnos, che, a ver qué pasa con esto. Desde la MUNI. A una buena voluntad, porque nosotros le pedimos a la encargada de vecinal, la encargada política de ese momento de vecinal, Cristina Di Filippo, por favor que cambie el horario de votación. Lo mínimo, algo de buena voluntad. No, tampoco. O sea, ni siquiera buena voluntad tuvimos, porque el día se podía cambiar. No era tan complicado administrativamente. Sí, obvio. Bueno, ni siquiera eso tuvimos, ni siquiera esa respuesta. Hasta que vimos que, bueno, la lista ganadora se saca fotos dentro de la municipalidad asumiendo como vecinal. ¿Sí? Eso fue lo último que vimos nosotros en la municipalidad. Bien, ¿cómo continúan ahora? ¿Cómo se sigue? Bueno, lamentablemente vamos a tener que gastar plata de nuestro bolsillo, digamos, a pagarle a un profesional, que era lo que no queríamos hacer. ¿Sí? Vamos a tener que molestar a algunos vecinos, algunos que nos quieran acompañar para poderle pagar a un profesional. O algún vecino que sea profesional y se ponga las pilas. Sí, lo que pasa es que tiene que tener, más allá de eso, tiene que ser un profesional que está empapado de los temas que tienen que ver con asociaciones civiles. Sí, la parte administrativa esa, porque no todos lo hacen. Así que bueno, es la única herramienta que tenemos y vamos a ver cómo lo encauzamos, pero sí, es la idea. Es la idea no dejarlo así, sino... nosotros creemos que el reclamo y la lucha que están haciendo es justa, sobre todo porque vemos que es una zona que se está poblando cada vez más, que, como lo decíamos al principio, lamentablemente lo está haciendo sin tanta programación y planificación, sin controles, y eso perjudica a mucha gente laburante que vive desde siempre ahí y que buscaba un lugar un poco más tranquilo, en contacto con la naturaleza, buscando otro tipo de vida, ¿no? Y lamentablemente todo ese proyecto, ese sueño para muchos se está cayendo a pedazos. Entiendo que ustedes no están impidiendo que otra gente vaya a vivir allá, ni que el lugar se amplíe, pero que se haga de una manera planificada. Por supuesto, ¿no? Y con todos los servicios y sin romper lo que hay. Eso es lo que cualquiera... Planificar, digamos, o sea, hacer el crecimiento tiene que ser con una planificación, tiene que estar la municipalidad más presente en todas estas cuestiones, porque si no, en cualquier lugarcito se lo ocupan y chau, o sea, no es así. Después, como bien dijiste vos, ocurren un montón de problemas después para sacar a la gente, que además tiene alguno la necesidad real y otro no, pero es todo un tema. Y más cuando le das legitimidad llevándole los servicios. Claro, como lo que te estamos diciendo de los postes de luz. ¿Puedo aprovechar para mostrar un mapa? Sí, a ver, Martín, si lo podemos ver bien, si no... A ver si se ve... Ahí se ve bien, ahí yo lo veo bien, pero no sé, que nos diga Martín, ¿cuál quieres mostrar? ¿El amarillo o el que está abajo? Mira, la zona que está en amarillo es la jurisdicción de la vecinal de Colastine Norte. ¿Sí? Sí. Los puntos en celeste... Sí. Es la gente que votó o que se asoció dentro de la jurisdicción de la vecinal. Los puntos en rojo es toda la gente que vive fuera de la jurisdicción. Y que votó. Y que fue aceptada como socio en la vecinal de Colastine Norte. ¿Sí? Sí. Ahí estamos viéndolo bien y se distinguen muy bien los colores para aquellos que nos están viendo por YouTube. Me parece que queda claro. Y si nos están escuchando, bueno, después vean la cápsula, pero se muestra muy bien la cantidad de puntos que hay por Y ahí fuera. No aparece el de Esperanza, pero bueno, porque quedaba muy lejos. Una fotito adjunta tendrían que entregar. Pero bueno, nosotros tenemos las puertas abiertas, obviamente que los acompañamos en este reclamo porque uno ve que están usando el tiempo de su trabajo para simplemente pelear por seguir viviendo tranquilos, ¿no? Y como decíamos, con una planificación y que toda esta situación tan irregular no nos salga caros después a todos. Porque encontrar una solución o revertir a veces las consecuencias de colocar orden y de planificar la ampliación de un lugar, de una localidad, de un pueblo, después lo terminamos pagando todos. Aclarando que estamos de licencia para hacer esto.
no es que nos fuimos. No, está muy bien. Igualmente son actividades que entiendo están previstas. Sí, por suerte tenemos esa posibilidad, sí. porque hay otros trabajos donde, bueno, podés tomar el día para ocuparte, por más bueno que sea lo que quieras hacer. Tenemos, por suerte, igualmente esa no posibilidad. digan, voy a hacer 5 minutos, voy a hacer una nota rec porque después vienen acá y nosotros los raptamos por media hora. No, Yo les quiero agradecemos, sí. Te quiero agradecer porque no es la primera vez, sino que REC ha estado siempre con nuestros reclamos, así que quiero agradecerte de nuevo el espacio. Sí, no, y obviamente que vamos a continuar, porque no solamente nuestra responsabilidad indica que los estamos escuchando a ustedes y que vamos a continuar para escuchar las otras voces. Sí, por supuesto. ¿No? Sí. ¿Qué tiene que decir la municipalidad? Ojalá nos cuenten cuáles son los proyectos y cómo se están ocupando de este tema, si lo están haciendo, y también de aquellos que tienen a cargo ahora la vecinal, ¿no? Cuáles son las ideas y por qué se llegó a esta situación, si realmente es como ustedes lo están planteando, qué tienen ellos para decir, ¿no? Perfecto. Pero estaría bueno que nos centremos un poco más en ese espacio, ¿no? Porque, como ustedes bien lo dicen, no solamente en Colastiné Norte, sino estamos viendo en otros puntos donde ya no tenemos derecho, no se están cumpliendo con reglamentaciones y con leyes nacionales para que podamos disfrutar de la ribera. Exacto. Sí. Mira, Colastiné se ha vuelto tan importante, y esto dicho por funcionarios provinciales que se acercaron la otra vez a la escuela Roca de Colastiné. Ajá. Colastiné Norte se convirtió en el lugar que más creció proporcionalmente en la República Argentina. Sí, lo escuché, tenés razón. Entonces, mirá si no es importante el lugar. Y bueno, y así estamos, sin agua de red, sin cloacas. Bueno, ahora vamos a tener secundaria, ahora vamos a tener el gas. Con la misma escuela primaria de hace 35 años, o sea, así está Colastiné. Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, y la obra de gas que se está anunciando, se está empezando, pero calculen unos 3 años. O sea, sí. Bueno, pero por lo menos se está haciendo. Sí, se está haciendo. Se está haciendo después de todos los frenos que tuvo finalmente. Bueno, Claudio, Celia, gracias por estar y tienen las puertas abiertas cuando lo necesiten, por gracias favor. A todos y gracias de parte del grupo. Llamarlo. Celia, vos tenés el contacto con Anita. Molestala. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, los despedimos. Celia Machado, Claudio Pérez Lindo son integrantes de la agrupación Defensa de la Costa y llegaron hasta el estudio de REC para eso, para pasar en limpio y aclarar cómo están peleando por su lugar, en donde nacieron, en donde quieren vivir con una planificación y un poco más tranquilos.